YouTube, hace muchos años que estoy en esta plataforma y he presenciado tus miles de errores y tus grandes aciertos. Y en estos últimos tiempos estamos pasando por una época complicada en cuanto a visitas. Yo he tenido mi pequeño bajón, pero al menos en los tiempos recientes logré recuperarme de forma relativamente rápida. Pero en el caso de otros creadores de contenido no han tenido la misma suerte. Algunos podrán tardar más o menos incluso en recuperarse. Pero cabe aclarar que esta situación no es nueva, se viene dando desde hace bastantes años. Las visitas muchas veces son como una montaña rusa. Hay épocas en donde vas a tener más o menos, ya seas un creador de contenido grande o pequeño. Claramente va a influir mucho el tipo de contenido que hagas, cómo lo hagas y tu regularidad al momento de hacerlo. Pese a que hay muchos factores a tener en cuenta, estos suelen ser principalmente los más importantes. Pero ¿a qué se debe la caída de visitas? La realidad es que no hay un motivo en concreto, y de hecho ni siquiera YouTube es capaz de determinar un motivo real, o al menos eso es lo que alegan. Una de las cosas más graciosas que tiene YouTube es que al momento de agregar funciones nuevas o intentar mejorar las que ya están, siempre pasan estas cosas. Arreglan lo que en primer lugar no estaba roto. Ya de por sí se empieza a torcer la situación en Estados Unidos, porque YouTube buscaba el mes pasado implementar una IA que detecte de forma fidedigna cuando el consumidor del contenido de la plataforma es mayor o no de 18 años. En base a esto, YouTube va a recomendarle un tipo de contenido que su inteligencia artificial vea adecuado a su edad y va a restringir el inadecuado o lo que considere que pueda ser inapropiado. Si esta IA ya está implementada en YouTube hispano, yo al menos no he notado ningún cambio. De hecho, hasta la fecha no me he visto afectado de ninguna manera al respecto. Pero antes de esta IA ya existía en YouTube una opción que regula el contenido no apto para los más jóvenes. Si vas a tu interfaz de YouTube, te vas a encontrar con una opción llamada modo restringido, que por defecto va a estar desactivada, pero al activarla probablemente notes que muchos de los videos de los creadores que sigas van a desaparecer, o quizás incluso todo el contenido que haga dicho creador. Bueno. Bien. O sea, God, ¿no? Esto llevó a muchos creadores a dos cosas: advertir de la existencia de la función del modo restringido y a demostrar que muchos de sus videos dejan de mostrarse si dicho modo está activado. Yo me sumé a la movida, pero cometí un error. Según la propia compañía, la opción no es reciente, sino que lleva existiendo desde el año 2010. Y ya que estamos, en la misma publicación responden una cuestión sobre el modo restringido, comunicando que no tiene nada que ver con la caída de visitas, dado que representa un porcentaje muy pequeño de las mismas de forma diaria. En resumen, el modo restringido no afecta a las visitas por tres razones. Por defecto siempre está desactivado, activado implica un porcentaje muy pequeño de las visitas diarias y porque no tiene nada que ver con la protección de edad respecto a usuarios menores de 18 años. Y aclaran que para este último van a implementar la IA anterior mencionada. A mi entender al menos, creo que el modo restringido es para regular el contenido, mientras que la IA será para regular a los usuarios. Supongo que esa es la gran diferencia entre una función y la otra. Pero si el modo restringido no está afectando a la caída de visitas de los creadores, supongo que los motivos entonces tienen que ser otros. Y de hecho, YouTube sí da algunas posibilidades al respecto. La primera de ellas es la más típica, una estabilización de visitas, que simplemente un usuario estuvo pasando por picos muy altos de visitas y ahora esos picos se estabilizan a las visitas habituales que solía tener antes de dicho pico. Y en parte puede tener sentido, pero no es muy normal que esto pase en tantos canales a escala global y al mismo tiempo. Así que no me termina de cuadrar que esta sea la respuesta correcta. La siguiente alternativa pueden ser los hábitos de visita estacionales. O sea, que dependiendo de la época del año, los videos se consuman en mayor o menor cantidad. Esto es cierto. Dependiendo de la época del año, los videos se consumen más o menos. En verano, por ejemplo, no
suele consumirse tanto contenido como en otras épocas del año porque la gente sale a vacacionar o simplemente decide utilizar su tiempo libre para hacer cualquier otra cosa y consumen videos con una frecuencia ligeramente inferior. Pero el problema está en que las estaciones del año no son exactamente las mismas en toda América. Entonces, no tiene mucho sentido que sea por algo vacacional, por una cuestión geográfica. Y recordemos que esta situación se está dando nuevamente tanto en habla hispana como en anglo al mismo tiempo. Y casualmente a todos les empezó a afectar exactamente a mediados de agosto y hasta la fecha aún persiste el problema. Bueno, si no es por los hábitos de visita, será entonces por el uso de bloqueadores de anuncios. Y esto tampoco tiene sentido como tal. Muchachos, los bloqueadores de anuncios se popularizaron hace más de una década. Y si realmente afectara al conteo de visitas, entonces absolutamente todos los creadores de contenido tendrían exactamente el mismo problema. Pero esta situación no está afectando a la totalidad de los creadores, sino a un grupo reducido. Entonces, si no son ninguna de las tres anteriores, puede ser simplemente por un tema de competencia, porque varias personas hacen un mismo tipo de contenido. Pero esto no tiene lógica tampoco, porque en serio casualmente dos comunidades de distintos idiomas se van a poner de acuerdo en exactamente el mismo periodo de tiempo para dejar de consumir a varios creadores en concreto, para luego ver el contenido de otros del mismo género. Demasiado rebuscado, amigo. Cuando lo planteamos de esta manera, deja más preguntas que respuestas. Pero si esto no responde por qué cayeron las visitas de tantos canales, ¿cuál es la verdadera respuesta? No hay forma de saberlo. Al menos desde mi punto de vista, para mí no es extraño que este tipo de cosas ocurran, porque ya han ocurrido anteriormente. Pero reconozco que sí es muy particular que pase al mismo tiempo en la comunidad hispana como en la comunidad anglo. Eso sí que me llamó mucho la atención, pero pienso que se debe a los cambios y modificaciones en las funcionalidades de la plataforma. Y en parte, el hecho de que YouTube permita el tráfico de contenido generado con IA, creo que podría estar afectando también a esta situación. Aparte de todo esto, se suma que YouTube se está llenando de vídeos con IA. Se está absolutamente llenando de vídeos con IA, que además están inundando con vídeos que se inventan cosas y datos y demás, porque la IA ya sabéis cómo va y se inventan mierda y son vídeos casi automáticos y se está llenando de esta basura, ¿vale? Y a YouTube parece que no le importa. De hecho, lo incentiva, porque YouTube Shorts va a empezar a permitir generar vídeos shorts con IA directamente para publicarlos masivamente, vídeos con shorts. Y eso en parte influye quizás en la competitividad al momento de crear contenido, porque es mucho más fácil generar un video con IA que, por ejemplo, este video que estás viendo ahora mismo, que tiene su guión, sus 1 o 2 horas de grabarse y sus horas de edición y armado de miniatura para luego publicarse. Aunque también hay que decirlo, una cosa son los YouTube Shorts y otra son los videos en el formato clásico como el presente. Así que por ese lado tampoco tendría mucho sentido que nuestro campo se viera afectado. Pero es cierto que es bastante curioso que por un lado quieran permitir la generación de contenido con IA, pero hace 2 meses pretendían desmonetizar cualquier contenido hecho con IA. Muy contradictorio, la verdad. Hay algo muy interesante que descubrió un creador de contenido muy recientemente. Josh Strife hizo un video sobre la forma en la que está funcionando las visitas a día de hoy en YouTube, y en resumen, él notó que las visitas provenientes de usuarios de PC disminuyeron considerablemente y contó que varios creadores cercanos a él notaron exactamente lo mismo. ¿Y cuándo exactamente ocurrió esto? Casualmente, a mediados de agosto, que es la fecha exacta en donde la gente empieza a registrar los cambios. Yo, por mi parte, decidí hacer el mismo experimento que Josh y de hecho noté algo interesante. El 1 de julio de este año tenemos que la mayoría de las visitas de ese día vinieron de dispositivos móviles. En segundo lugar tenemos computadoras, en tercero televisiones y por muy poco, y cuarto lugar, desde tablets. Pero a partir del 12 de agosto las views en PC comenzaron a bajar y actualmente, de estar en segundo puesto, ahora ocupa la tercera posición. Y tengo una pequeña teoría de por qué ocurrió esto y quizás tenga que ver con los bloqueadores. Pensémoslo de esta manera. ¿En qué dispositivos se utilizan principalmente los bloqueadores de anuncios? En PC, en dispositivos
dispositivos móviles, en televisores, en tablets o en consolas. Obviamente que es en PC. La mayoría de hecho utiliza navegadores que ya tienen por defecto bloqueadores de anuncios, sea por ejemplo el Opera GX o Brave. Entonces, que los de YouTube, en una de sus posibles razones por las que afirman que hay bajones de visitas, no es de casualidad que una de ellas fuera por los bloqueadores. Pero queda una pregunta por responder. ¿Realmente es intencional que no se contabilicen las visitas de los videos por parte de usuarios que utilizan esos bloqueadores? ¿O es un accidente que no estaba planificado? Es imposible de saber a menos que seas alguien dentro de la compañía. Entiendo que esto igualmente se normalizará o se va a resolver porque no tiene sentido que salgamos todos perdiendo porque Pepito85 le dio ganas de utilizar AdBlock en su navegador para ver nuestro contenido para así no consumir anuncios. Pero en definitiva, tocará dejar de usar esos plugins y empezar a pagar el YouTube Premium si quieren evitar ese tipo de cosas. Si sos un creador de contenido de esta plataforma, no te preocupes. Es probable que esta caída de visitas sea solo temporal. Piensen que si el problema persiste, también es un problema para YouTube. Porque no solo nosotros generamos menos ganancias, sino que esto también impacta en las ganancias de ellos también. Por eso es que siempre terminan solucionando estos problemas, porque sin visitas generamos menos, y si generamos menos, el porcentaje que ellos reclaman de nuestras ganancias también va a tener un impacto monetario. No les queda alternativa que solucionarlo. Así salimos ganando todos. Si hay una pequeña cosa que aún me preocupa, es la aplicación experimental y de forma no autorizada de el postprocesado de un video utilizando IA. Más que nada porque yo, por ejemplo, no utilizo actualmente ninguna herramienta con IA para la grabación o edición de mis videos, para evitar cualquier problema con la plataforma. En teoría, este experimento del postprocesamiento de los videos para mejorar su calidad se aplicaría solo en los shorts, aunque si la respuesta del público es muy positiva, no dudarían en aplicarlo en el formato horizontal también, aunque eso lleva a otra disyuntiva y es el hecho de saber cuándo un video está hecho con IA y cuándo no, aunque hasta el momento sigue siendo bastante sencillo saberlo. Pero sí que es verdad que no está bien aplicar un filtro de postprocesado de esa manera sin permitirle al creador la posibilidad de desactivarlo, porque claramente habrá videos en los que dicho filtro va a quedar horrible, y los videos en donde a propósito se suben con mala calidad porque parte de la magia del mismo sea que se tienen que ver mal, puedo entender que exista una opción de postprocesado, pero no se lo inculques a los usuarios a la fuerza. Dales la opción de utilizarlo o no. Y puedo entender perfectamente que busquen mejorar la experiencia del usuario consumidor de la plataforma, pero hay que tener en cuenta que no todos los usuarios tienen exactamente los mismos estándares al momento de consumir contenido. Podrían verse perfectamente videos en calidad 480p y aún así no les importaría un comino en tanto lo disfruten. La calidad visual de un video es una parte importante del mismo, sí, pero no lo es para la totalidad del contenido. Tengan en cuenta eso, equipo de YouTube. ¿De qué me sirve que un video sea de extrema calidad visual si el contenido es basura? O peor aún, basura generada con IA. Pero muchachos, por ahora solo queda esperar a que la plataforma solucione los problemas restantes y todo vuelva a la normalidad. Como siempre, cada vez que YouTube empieza a mover los engranajes. Porque YouTube no es YouTube si al menos una vez no arregla algo que no está roto. Y a pesar de todo eso, sigue siendo la mejor plataforma para consumo de contenido audiovisual, al menos en formato de videos. Síganme en Twitter, síganme en Instagram, suscríbete, no seas gaga. Muchas gracias a todos los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.